Este tema de las acciones, siempre hemos hablado de que se manejan, depende de la credibilidad o certidumbre que se tenga sobre la empresa o sobre el mercado. Lo que pasó ayer en la Junta de Ecopetrol, ¿qué tanto podría mover los mercados, tanto en la Bolsa de Nueva York como en la Bolsa colombiana? Luisa, mira, realmente es algo que venía siendo ya muy descontado por el mercado. Las acusaciones contra Ricardo Roa, el presidente, realmente eran muy graves e implicaban una salida. O sea, el mercado y los grandes inversionistas, tanto internacionales y locales, estaban esperando esta noticia hace mucho tiempo. Y realmente era una exigencia del mismo, como lo veíamos ahora, del presidente del sindicato, también el sindicato de Ecopetrol, los trabajadores, los inversionistas. Había un consenso general exigiéndole a la junta directiva la salida de Ricardo Roa. Entonces lo hicieron de una forma correcta, políticamente correcta, aceptando las vacaciones y la licencia no remunerada, pero es algo que exigía ya el mercado y que venía siendo en parte descontado también por el mercado. Por eso no ha tenido un impacto grande en la acción. La acción se sigue moviendo muy en línea con el comportamiento internacional del petróleo. Estamos cerca entre los 2.700, 2.800 ha venido las últimas 2-3 semanas en ese rango de negociación, y es algo que ya el mercado estaba esperando, pero que si no toman esa decisión, como la acaban de tomar, sí hubiera generado un impacto importante, porque las utilidades, venimos de 3 años de caída en utilidades importantes de Ecopetrol también, y digamos que la exigencia o la solitud de los inversionistas era una salida pronta del presidente de la compañía. Es decir, que hoy podríamos ver algún tipo de comportamiento distinto, al menos en la Bolsa de Nueva York, porque en la de Colombia al cierre de ayer fue creciendo. Exacto, realmente es algo que se mantiene muy estable, muy en línea con el resto de las petroleras. Digamos que estamos en un movimiento muy generalizado, porque es algo que ya el mercado pedía, antes se ve con buenos ojos, porque ya no va a estar un presidente enfocado desde la presidencia de la compañía, enfocado en sus problemas personales y sus problemas con la justicia, sino que ya va a estar, es realmente un presidente que se espera que esté enfocado realmente en los asuntos de la compañía, y el mercado que ha beneficiado de forma importante la acción de Ecopetrol en las últimas semanas y básicamente en el último mes, el repunte tan grande que ha tenido el petróleo a nivel internacional con todo el conflicto de Irán. Y por otro lado, el mercado está a la expectativa o viendo positivamente un cambio de gobierno. Entonces, realmente eso, porque ya los otros 2 candidatos más opcionados, en el caso de Paloma, de la Espriella, ya han dicho: tenemos que reactivar, meterle el acelerador a la exploración y explotación petrolera. Entonces realmente sería un impulso muy grande para la compañía. Es una compañía, es la joya de la corona, que realmente necesita el gobierno, el próximo gobierno, meterle todo el acelerador para todos los programas, desde los subsidios, desde la inversión, desde todo el control de la deuda que tiene a nivel internacional, que ha venido disparada en este momento. Se necesita aprovechar, y más que el precio del petróleo, para nosotros es una barrera natural para la fluctuación del dólar, porque realmente cuando hay conflicto, como en este momento Irán, Estados Unidos, Israel, se dispara el precio del petróleo, se dispara el dólar, pero no, en nosotros se empieza a descontar en el mercado local un mayor ingreso de dólares al país. Entonces frena esa disparada del dólar, y por eso hemos visto un comportamiento que inclusive estamos muy cerca de esos mínimos del rango de 2.600, 2.670. Se ha mantenido muy estable a pesar de todo el ruido internacional, por esa barrera natural que es el petróleo para nosotros. Entonces no es solo importante en tema de ingreso de recursos, que es el principal fuente de recursos del gobierno, sino que a su vez es una barrera y un control que nos ayuda en la volatilidad del dólar, para todos nuestros importadores, exportadores, no estar sometidos a un vaivén o una volatilidad muy grande en la cotización de la tasa de cambio. Bien, mire, revisemos cómo están abriendo los mercados. En este momento las acciones de Ecopetrol en ambos mercados abren al alza. En Nueva York la ADR se ubicó durante los primeros minutos de negociación en $15,04 más o menos. Subió 0,8%. En la Bolsa de Valores de Colombia arrancó la jornada con 2.800 pesos la acción, creciendo 2,38%. ¿Cómo entender este comportamiento en medio de la salida de Roa? Le repito la pregunta que ya le había hecho, pero ya con estos números claros. Mira, efectivamente, Luisa, se da lo que el mercado esperaba. Entonces el mercado lo toma positivamente, porque es ya
entrara un nuevo presidente, un nuevo, ya más cerca a un cambio de gobierno, y fuera de eso, hoy nos recibe el mercado con un aumento en los precios del petróleo ante las amenazas de Trump a Irán. Entonces realmente hay una tensión muy grande, inclusive ya se hablaba pues esta mañana en los mercados internacionales de una posible bombardeo con armas nucleares de Estados Unidos a Irán, luego de las amenazas pues contundentes y la fecha límite que se cumple ya si no abren el estrecho de Hormuz por parte de Irán. Entonces realmente hay tensión en el mercado, petróleo arriba nos favorece y se da esa buena expectativa o se cumplen las expectativas o mejor aún las exigencias que tenían los inversionistas, porque donde en la Junta no se hubiera tomado esa decisión y no se le hubiera aceptado esa salida, pues por el momento temporal a Ricardo Roa, sí sería muy grave para el precio de la acción. O sea, empieza a generar ruido, ya venía generando mucho malestar, mucha inconformidad, no solo en inversionistas, sino en general en toda la compañía, en los empleados, el sindicato, todos estaban muy inconformes porque realmente generaba un ruido muy grande y afectaba al final del día los resultados de la compañía más importante del país. ¿Puede ser sostenido este comportamiento positivo en las bolsas? Sí, Luisa. Nosotros lo vemos muy positivo y en la medida que haya una mejor expectativa de un cambio de gobierno, o sea, candidatos de centro-derecha, como se viene punteando en las encuestas, digamos que está la rivalidad entre los tres candidatos, Cepeda, Paloma, Abelardo. Realmente, si se juntan estos dos y pasa una segunda vuelta, el mercado está descontando que haya un cambio de gobierno y que haya un incentivo muy grande, se tumbe todo este tema ideológico que ha afectado tanto a Ecopetrol y a la inversión realmente en el sector de hidrocarburos, sector minero, que tanto afecta a las finanzas del país y que realmente ese déficit fiscal que se va disparando y se va creciendo y que las agencias internacionales lo están alertando con tanta fuerza, hacen que esa esperanza de cambio de gobierno sea supremamente positiva para la acción, para el país y que genere tranquilidad. Va a ser clave las próximas encuestas y sobre todo el resultado de primera vuelta para ver cómo queda esa balanza y esas expectativas de gobierno, porque si no se da y empieza a generar, digamos que el candidato que es continuación de gobierno, que es el caso de Cepeda, sí sería muy delicado para la acción porque genera mucha incertidumbre y se sabe que va a ser continuar las políticas en contra de la exploración y explotación petrolera, que es muy crítico para la economía del país. Y además se espera que el precio del petróleo, todavía no se ve el fin del conflicto en Irán, continúe al alza. Cada vez presiones más fuertes a nivel internacional. Entonces, todos estos son factores que están favoreciendo al final del día el resultado de la compañía y por eso el precio de la acción se mantiene al alza, muy en línea. El resto de las compañías petroleras a nivel mundial están todas muy cerca de esos máximos o inclusive rompiendo máximos históricos, como lo está haciendo en la región Petrobras, como lo está haciendo ExxonMobil, como lo está Chevron. Fuera de eso, todo el boom que se está dando en Venezuela también con todas las petroleras. Entonces, todo esto es un factor generalizado que hay mucho apetito para cubrir los portafolios de inversión a nivel global en compañías petroleras y en petróleo directamente, porque se espera que el petróleo continúe al alza. Claro. Y el vicepresidente que entra, el que ya está entrando, ¿qué tipo porque no sabemos qué tipo de conocimiento tiene el mercado sobre el vicepresidente? La figura de este vicepresidente que entra como presidente encargado, ¿también puede movilizar los mercados? Claro que sí, Luisa. Digamos que ¿cuál es la ventaja? Que es algo muy temporal, o sea, no es una decisión o un cargo que se espera que dure mucho en el tiempo. Obviamente va a esperar, el mercado está atento a los primeros pronunciamientos que haga, a las políticas que empiece a implementar al interior de la compañía, pero el mercado está más con los ojos puestos, no en estas primeras semanas, sino más en las elecciones presidenciales, que llegue un nuevo presidente, un nuevo gobierno y pueda generar los cambios que necesita la compañía al interior. Entonces el mercado va a estar muy centrado en ver cuáles son los primeros anuncios, qué decisiones se toman y cómo va a ser el discurso, digamos, del nuevo presidente al interior de la compañía para generar esa tranquilidad que necesita en este momento y buscar desligarse un poco de esa presión de gobierno para que la compañía realmente tenga un nuevo aire y tenga un nuevo panorama a puertas de elecciones. La gran ventaja acá es que, digamos, que si al mercado por cualquier motivo, cualquier pronunciamiento no le gusta mucho este presidente,
que vamos a estar a la expectativa, puede ser positivo, puede ser negativo, pero va a ser un presidente, digamos, que está a puertas de un cambio rápido por las elecciones del nuevo gobierno que vamos a tener en Colombia. Pues mire, gracias, doctor Vieira, por este tiempo aquí con nosotros en Economía al Día y por, claro, entender cómo la empresa más importante del país influye, tiene algún tipo de impacto en los mercados tanto de Nueva York como en Colombia. Gracias. A ti, Luisa, gracias por la invitación.